Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Les comentamos que esta sesión está siendo transmitida al fanpage de Facebook de la Oficina de Participación Ciudadana. Los invitamos a darle like a la página y compartir este en vivo. El día de hoy, martes 15 de febrero del 2022, tenemos programada la videoconferencia ¿Cómo funciona la delegación de facultades legislativas? Que esta conferencia tiene la finalidad de exponer el concepto y la importancia de la figura de la delegación de facultades legislativas e ilustrarla con ejemplos históricos, mostrando su vínculo con el poder legislativo y el poder ejecutivo a la ciudadanía en general. A continuación, damos la más cordial bienvenida al jefe del área de educación ciudadana, el doctor Jimmy Reinaga Alvarado. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Vanessa. Sean mis primeras palabras para saludar a nuestra primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, quien nos acompaña asiduamente en las actividades que estamos organizando. Asimismo, quiero agradecer también la presencia de los dos expositores que el día de hoy nos van a disertar sobre el tema cómo funcionan las delegaciones las facultades legislativas. Esta es una institución muy importante que, si bien es cierto, tiene mayor importancia, si se quiere, o trascendencia en los sistemas parlamentarios. Sin embargo, los sistemas presidenciales tienen también igual gravitación, ¿no? Que consiste básicamente que el poder legislativo, titular de una de las facultades per se que le son propias, como el de legislar, se despoja temporalmente y se la entrega al Ejecutivo para que pueda elaborar las leyes que considera necesarias, ¿no? Pero de manera tasada, ¿no? La Constitución señala claramente cuál es la forma y cuál es el tiempo y en qué materias se debe delegar las facultades legislativas. Es una institución, como ya les dije, muy importante, muy crucial, porque apunta a brindarle gobernabilidad a un país y evidencia la necesidad de intercambio, de balance que debe haber entre el poder legislativo y el poder central. Y bueno, como es preocupación nuestra, hemos querido buscar a los mejores especialistas que dominan el tema, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. De hecho, el doctor José Carlos Chirinos Martínez tiene muchísimos años trabajando en el Congreso de la República, pero también lo ha hecho desde la otra orilla, es decir, en el Poder Ejecutivo. Igual caso, la doctora Milagros Campos Ramos es una doctora que no solamente trabaja en el Congreso de la República muchísimos años, enseña en universidades prestigiosas del país, sino también ha tenido una estadía en el Poder Ejecutivo. Así que vamos a tener una exposición no solamente teórica, sino también práctica, y bueno, creo que va a ser muy fructífera la sesión de hoy día, ¿no? Así que básicamente eso, antes de comenzar el evento y de darle luz a la palabra pues a nuestra primera vicepresidenta, a fin de que nos alcance su respectivo salud. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de educación ciudadana del Congreso de la República. A continuación, contamos con palabras de saludo a cargo de la señorita Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Muy buenas noches, señora congresista, bienvenida. Buenas noches, Vanessa, buenas noches, Jimmy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a todo el equipo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Quiero también, antes de iniciar mi presentación, saludar al señor Juan Chirinos
Martínez como secretario técnico del Departamento de Comisiones del Congreso de la República, y a la señora Milagros Campos, abogada especialista en Derecho Constitucional, quienes el día de hoy van a tener bajo su cargo las exposiciones que se han programado. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Lady Camones Soriano, yo soy congresista elegida por la región Ancash y actualmente me desempeño también como primera vicepresidenta del Congreso. En ese sentido, quiero dar la más cordial bienvenida a todos los jóvenes que están participando en este evento que se ha denominado, o en esta conferencia que se ha denominado cómo funciona la delegación de facultades legislativas en el Congreso de la República, ¿no? La misma que se está desarrollando dentro del marco de participación ciudadana de la cultura política, dentro de nuestro Congreso de la República. Este tema es bastante importante, cobra especial relevancia, puesto que lo que buscamos es explicar los conceptos y la importancia de esta figura de la delegación de facultades legislativas, y vamos a ilustrarla con ejemplos. Ya lo decía Jimmy, no solamente va a ser un tema teórico, sino también práctico. Vamos a también a tomar ejemplos históricos, ¿no? En toda la época que viene, toda la historia que viene pasando pues nuestro Congreso de la República, mostrando también el vínculo que tenemos como Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo y también con la ciudadanía en general. Sobre este particular, cabe señalar que el artículo 104 de la Constitución Política señala que el Congreso, literalmente, ¿no? Señala, el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Esto quiere decir que esta competencia del Congreso, si bien se utilizó desde la vigencia de la Constitución del año 1933, en forma de decretos supremos o con fuerza de ley, fue recién en la Constitución de 1979 que se incorpora como institución en el artículo 188. En la delegación de facultades legislativas forma parte de las funciones de control político que se ejerce en el Congreso de la República sobre el Poder Ejecutivo, puesto que el presidente de la República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente del Congreso de los decretos legislativos que dicta en uso de esas facultades legislativas para su respectivo estudio por parte de la Comisión de Constitución y también de Reglamento. En el caso que el decreto legislativo contravenga la Constitución o de repente excedan el marco de las facultades delegadas, se recomienda siempre su derogación o su modificación, sin perjuicio de las responsabilidades políticas de los miembros del Consejo de Ministros. Esas son cosas que nosotros queremos trasladarles a ustedes para que se puedan empapar más en estos temas y conocer cómo es que se desempeñan pues estas facultades dentro del Congreso y esas relaciones que tenemos con el Ejecutivo. Es también importante precisarles que desde su introducción en la Constitución del año 1979, salvo en el caso del presidente que nos antecedió, que fue el señor Francisco Sagasti, la delegación de facultades legislativas ha sido frecuentemente utilizada en todos los periodos de gobierno, casi en todos los periodos de gobierno, comenzando por el segundo periodo constitucional del presidente Fernando Belaúnde Terry, hasta el actual presidente Pedro Castillo, en uno que otro gobierno con mayor frecuencia que en otros. Generalmente las materias objeto de delegación han estado referidas a aspectos relacionados con gestión, con modernización, también con temas económicos, ¿no? Hoy en día la modernización del Estado es un tema que es bastante relevante y bastante importante y por el cual también se nos solicita delegación de facultades. Temas que tienen que ver con el sistema de justicia, tributación, temas económicos, finanzas públicas, trabajo, temas de seguridad social, seguridad interna, ¿no? El orden interno, educación, salud, casi en todos los sectores. El gobierno viene pues, y no solamente sino muchos, solicitando ese tipo de facultades para pues que el legislativo le otorgue y puedan regular diferentes sectores de nuestra población. En ese sentido, el día de hoy vamos a declarar por inaugurada esta conferencia, invocándoles a todos los participantes que presten mucha atención. Cuanto más nosotros aprendemos, cuanto más nosotros conocemos del manejo del Poder Legislativo, como que también del Poder Ejecutivo, eso nos va a llevar pues a ser mejores ciudadanos, a tener una opinión respecto de todas las cosas que ocurren, o peor hoy en día que estamos viviendo o atravesando una coyuntura política algo complicada. Así es que vamos a declarar por inaugurado esta conferencia, deseándoles a todos pues que aprendan mucho, que aprovechen estos espacios y bueno, lo mejor para todos ustedes. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Palabras de la congresista Lady Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. A continuación, damos inicio a la exposición del día de hoy, con el primer ponente, el doctor José Carlos Chirinos Martínez. Él es secretario técnico del Departamento de Comisiones del Congreso de la República, es máster en Derecho, es abogado y profesor en la especialidad de Historia y Geografía por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha seguido diplomados en The George Washington University, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Congreso de Diputados de España. Representó al Perú en el 15º Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo sobre la reforma del Estado y la administración pública. Entre los cargos ejercidos destacan el de secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros en el Poder Ejecutivo y de director general parlamentario en el Poder Legislativo. Dicho esto, bienvenido, doctor José Carlos Chirinos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes a la primera vicepresidenta y a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Está de más decirles que para nosotros es un placer estar con ustedes en estos días tan aciados para la democracia peruana y para el Parlamento Nacional. Vamos a empezar colocando las diapositivas que vamos a ver el día de hoy para poder conversar un poco con ustedes sobre cómo funciona la delegación de facultades legislativas. Y antes de eso, vamos a entender un poco la historia de los parlamentos en el mundo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Nosotros debemos entender... Bien, ¿están viendo la segunda? Ahí está. Nosotros Sí, debemos entender que los parlamentarios los parlamentos del mundo van a sufrir una gran modificación, y también el constitucionalismo parlamentario va a sufrir una gran modificación post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque de la división clásica de Montesquieu de la Revolución Francesa, ustedes saben que a los parlamentos se les atribuyó básicamente la función de legislar. A pesar de que tenían también ya establecida desde sus orígenes el Parlamento en Inglaterra la función de control y la función de representar. Pero se enfatizó en la Revolución Francesa el tema de legislar. Pero para un mundo tan cambiante y para un mundo posguerra que para ser reconstruido necesitaba legislar rápidamente, dejar la legislación en el Parlamento era un problema. Y era un problema, ¿por qué? Porque el Parlamento, propio del parlare, de hablar, de todas las participaciones de todos los miembros del Parlamento, la emisión de las normas no eran con la agilidad y la rapidez que el mundo necesitaba. Entonces, ante esto surge ya una teoría de no específicamente y solo hablar de división de poderes, sino de colaboración de poderes, de colaboración interórganos, pero enfatizando el poder de control del Parlamento. Es así que en el siglo XX el poder legislativo ya no tiene más el monopolio de la ley. Y es así que en este constitucionalismo del siglo XX se acepta que los ejecutivos puedan tener la capacidad de legislar a través de tres mecanismos. Uno, cuando el Congreso les autoriza, los parlamentos les autoriza, situaciones económicas de emergencia, decretos de urgencia, y estados excepcionales, los famosos decretos de excepción o de urgencia. Bien. Pero esto se debe también a que los parlamentos no comienzan a tener una visión de especialización y tecnificación que sí tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, al ir especializándose en diversas materias necesarias para el buen vivir
y el buen gobierno de un Estado necesita de normas con rango legal que sean emitidas por órganos especializados y en tiempos muy rápidos, muy breves, ante las determinadas circunstancias. Entonces, ante este tema, el Poder Ejecutivo en realidad es el gran legislador del siglo XX y del siglo XXI. Basta mirar las normas legales del peruano para que ustedes vean que la mayor parte de emisión de normas son del Ejecutivo. Claro, sin rango de ley, muchas de ellas. Pero es ahí donde surge justo esta necesidad de la facultad delegada. La facultad delegada es como una pared, una división. Esta es mi atribución, pero te la puedo ceder, te la puedo dar a ti, Ejecutivo, pero por un determinado tiempo, como decía ya Jimmy Reynada, y bajo ciertas condiciones. Es en la Constitución de 1979 en el Perú, en nuestro país, donde recién aparece el tema de la legislación delegada. Por lo mismo que les estoy diciendo, la anterior Constitución a la del 79 era la del 33, inicios de la Segunda Guerra Mundial. Este mundo de la posguerra es el que origina toda esta generación constitucional y doctrinaria de no hablar ya de solo división de poderes, sino de colaboración de poderes. Y los constitucionalistas de 1979 reciben todo ese aporte y lo reconocen por primera vez en nuestra Constitución, la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de pedir, ejercer legislación delegada. Y es así que ya en la Constitución de 1993, en el ya leído artículo 104, establece que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar y le pone el nombre: decretos legislativos sobre la materia específica y el plazo determinado por la ley autorizativa. Y establece también un límite muy fuerte, que no puede delegar el Parlamento hacia el Ejecutivo sobre los temas de la Comisión Permanente. ¿Y cuáles son estos? Los temas de leyes orgánicas, los temas referidos al bloque de constitucionalidad, fundamentalmente. Entonces, todo lo que signifique salvaguardar el Estado constitucional de derecho no se le puede delegar libremente a un poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque este tendría poder omnímodo y ya no sería una democracia, se convertiría en una dictadura. Entonces, los decretos legislativos, cuando los emite ya con la autorización que da el Parlamento, basta con eso, ahí quedó. Son non plus ultra, verdad suprema y no pueden ser rebatidos. No. ¿Por qué? Porque este constitucionalismo posguerra va a decir, efectivamente, los parlamentos están perdiendo la fuerza legislativa, pero su bastión va a seguir y seguirá siendo, sobre todo en los estados constitucionales de derecho, el control. Le puede delegar al Ejecutivo, pero el control posterior, porque hay un control previo, que lo vamos a ver más adelante, lo realiza el Parlamento. Y es en la legislación delegada donde realizan los dos controles, el previo y el posterior. Y como hemos venido resaltando, para esto es básicamente porque existe la colaboración de poderes. Entonces, el Ejecutivo manda por acuerdo de Consejo de Ministros la solicitud de pedido de facultades para legislar sobre determinados temas. Y no solo eso, señala en qué plazo lo hará. En criollo: oye, vecino,
préstame tu auto, pero préstame solamente para irme a San Bartolo. Y préstame por 3 días nomás tu auto. Ese auto se llama legislar. Pero yo no puedo ir y decirle, vecino, préstame tu carro, pues, ¿y cuándo me lo devuelves? Ah, no sé, cualquier día. Oye, vecino, ¿de dónde vas a ir? Todavía no sé, de repente me voy hasta Iquitos, o de repente Iquitos no podemos llegar por auto, me voy hasta Tumbes, y de ahí regreso y me voy a Tacna. Oye, un momentito, hay límites de la colaboración de poderes. Así, y disculpen que ponga este ejemplo tan sencillo de los vecinos, porque nos va a llevar a un tema más adelante que vamos a conversar. La legislación delegada parte de un principio fundamental de colaboración de poderes, pero acotado, pero limitado. ¿A qué? A temas a plazo. Y sobre este tema y plazo, el Parlamento recibe el pedido y lo deriva a la Comisión de Constitución y a la Comisión Especial Ordinaria que trate los temas que requiere legislar el Ejecutivo. Si requerirá en temas agrarios, irán a la Comisión Agraria. Se requerirá en temas económicos, irá a la Comisión de Economía, pero siempre como comisión principal, la Comisión de Constitución. Porque la Comisión de Constitución será la fiel guardiana del bloque constitucional, del equilibrio de poderes y que esta colaboración no melle el Estado constitucional de derecho. Entonces a todo esto se le conoce como control previo. Pero ¿bastará ese control previo? Oye, Parlamento, ya nos pusimos de acuerdo. Vamos, señores, a darles lo que ustedes desean, las facultades que ustedes desean. Por el plazo que ustedes han pedido, 180 días, nos parece un exceso, lo vamos a limitar a 120 días o a 90 días y un plazo determinado. Normalmente, como lo dijo muy bien la primera vicepresidenta, habiéndose establecido la legislación delegada desde la Constitución de 1979, rigió para los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno, y Alan García, primer gobierno. Hasta que viene la Constitución del 93. Y la Constitución del 93 hizo uso de la legislación delegada y han hecho uso los gobiernos, sobre todo al inicio de su mandato, donde hay una concordia de los gobiernos de Fujimori, luego del gobierno de Alejandro Toledo, donde con alianza todavía tenía mayoría parlamentaria, pero tuvo una amplia votación para la ley, para otorgarle la facultad de legislación delegada. Luego viene el gobierno de García, donde comienza a verse que ya no son la bancada mayoritaria, pero sin embargo logran convencer y tienen credibilidad de no tocar el bloque constitucional y se le otorgan las facultades. Luego de eso vendrá Ollanta Humala, que comienza a plantear ya el respeto al orden constitucional y logrará el otorgamiento de facultades. Y así el gobierno de PPK, en el cual sucede un tema muy peculiar. PPK tenía una bancada muy minoritaria y la bancada mayoritaria le otorga facultades al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ¿pero por qué este otorgamiento de facultades y este pedido fundamentalmente de los gobiernos al inicio de su gestión? ¿Por qué? Porque los gobiernos al inicio de gestión
se supone que necesitan emitir marcos jurídicos que les permitan implementar su plan de gobierno, que les permitan céleremente, en breve tiempo, poder ejecutar su plan de gobierno o poner las bases para ejecutar durante los 5 años su plan de gobierno. Y para eso requiere de legislación delegada, de la facultad de poder sacar y emitir decretos legislativos que permitan ejecutar ese plan de gobierno. Y aquí viene el detalle. Que cuando algunos gobiernos han planteado plazos muy largos, surge la pregunta, oye, ¿quieres de legislación delegada por 180 días? Quiere decir que has asumido el gobierno sin tener una visión de cómo instrumentalizar tu plan de gobierno o tus propuestas electorales, y recién en el gobierno vas a esperar 6 meses para ver cómo instrumentalizas esas propuestas. Es por eso que el Parlamento ha acotado en la mayoría de casos el tiempo y le ha dicho, señor, si usted ha ganado las elecciones, si usted está pidiendo facultades para legislar, para implementar su plan de gobierno, y usted tiene confianza democrática, no puede tener tanto tiempo. Se supone que ya usted ha debido previamente haber tenido una visión y una proyección de las normas que necesita para instrumentalizar su plan de gobierno. Siendo esto, se acotan los tiempos, se disminuyen los tiempos. Dado la carta autorizativa, que es una autorización que da el Parlamento en la votación y que se publica la resolución de autorización, el Ejecutivo comienza a emitir las normas y debe dar cuenta al Parlamento, porque el Parlamento puede ejercer nuevamente el control, y es el control posterior. El control posterior que le permite al Parlamento verificar de inicio 2 cosas. Se ha emitido las normas dentro del plazo otorgado, se ha emitido la norma dentro de las facultades y los temas acotados, y también un control de constitucionalidad. Si las normas que ha emitido no vulneran el bloque de constitucionalidad. En mi presentación señalaban de que tuve la oportunidad de ser secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y antes de eso había estado en la Comisión de Constitución, donde se tuvo que modificar un decreto legislativo que se había dado sobre pérdida de dominio. ¿Por qué? Porque excedía y vulneraba el bloque de constitucionalidad. Tuvo que modificarse. Y el Ejecutivo se sentó a conversar con el Parlamento y se acotó la norma y salió una modificación por parte del Parlamento para evitar que esa norma vulnere el bloque constitucional. Entonces, es el control posterior. Pero ¿cuál es la clave, la médula para poder otorgar facultades? Uno, estamos hablando siempre de bloque de constitucionalidad, de colaboración entre poderes, eso se llama seguridad jurídica. Y 2, la confianza política para otorgar la delegación. Y estos 2 elementos son los que van a permitir otorgar o no legislación delegada. Y aquí viene el tema de los tiempos que nos ha tocado vivir actualmente. ¿Se quiere respetar el bloque de constitucionalidad? ¿Se quiere tener seguridad jurídica? ¿Genera confianza el solicitante de las facultades delegadas?
Y vuelvo al ejemplo simple del auto, de mi vecino al que le presto el auto. Mi vecino Jimmy Reinaga viene y me pide el auto. Y bueno, yo lo estimo mucho a Jimmy, le digo, sí, toma Jimmy, pero Jimmy, ¿cuántos días? No, no, 3 días nomás. Ah, ya, Jimmy, ya, ¿hasta dónde vas a ir? No, voy a Ica y vengo nomás. Nada, voy a un fin de semana a Ica y regreso. Ah, ya, perfecto, Jimmy. Regresa dentro del plazo y todavía con el carro lavado y el tanque lleno. La próxima vez que Jimmy me pida facultades o me pida prestado el carro, ¿le voy a dar? Por supuesto que sí, confío en él. Hay una confianza. Así es en los términos políticos. Pero ¿qué hubiera sucedido si Jimmy me dice, sí, sí, son 3 días? Y en esos 3 días se lleva el carro hasta Satipo y me lo deja plantado en la puerta, deja la llave con la empleada de mi casa y cuando yo encuentro mi carro con las llantas hasta el 100, todo sucio. Entonces, la próxima vez que me pida allí mis facultades, ¿le daré mi carro? Así es en el tema político. Todo es un tema de confianza y un tema de seguridad jurídica. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que empecé mi disertación señalando que el mundo de la posguerra creó el constitucionalismo de la colaboración de poderes. Ya no la división en abstracto solamente, sino de colaboración. Pero para la colaboración hay que haber confianza. Y es más, todo el constitucionalismo del mundo dice, tienen que colaborar, pero ojo, ojo, pestaña y ceja. El Parlamento siempre tendrá el control parlamentario. ¿Para qué? Para que no haya excesos y mantener siempre el balance. Entonces, bajo todo el marco constitucional y normativo que tenemos en nuestro reglamento, es que se va a establecer, otorgar o no la facultad legislativa. Y básicamente, como estoy diciendo, es para asegurar la no existencia o el exceso o el abuso en la legislación delegada o de urgencia. Hemos establecido algo importante, que el Parlamento hace el control previo y el control posterior. Y en el control posterior hay un tema muy importante, que el Parlamento en el control posterior puede derogar o modificar la norma, pero también puede señalar la responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros que excedieron la facultad. Volviendo al ejemplo tan sencillo y tan trivial del auto. Jimmy me dejó el auto así en la puerta, pues yo regreso. Ah, muy bien, Jimmy. Vulneraste mi confianza. Voy, traigo al notario a un levantamiento de cómo está mi carro y le preparo su demanda de responsabilidades. Allí, en este caso, oye, yo te di facultades sobre ABC y has legislado sobre D y E. Y en D y E le has quitado los derechos de sindicalización, le has quitado el derecho a las vacaciones de los trabajadores. Eso lo vamos a tener que derogar. Pero ahí queda en derogar nomás. No. ¿Quién firmó ese decreto? El primer ministro y el ministro de Trabajo. Ah, ya. Vengan para acá. Vengan. Vamos a ejercer la responsabilidad política que cabe. ¿Y cómo le ejercerá la responsabilidad política? A través de una acusación constitucional, a través de una interpelación, los instrumentos que tenemos en el control parlamentario. Entonces, esto es algo que quiero que quede bien fuerte y como ideas y premisas fuertes. Los parlamentos ya no tienen más la potestad exclusiva de legislar. Es más, somos uno de los pocos parlamentos donde la gente sigue creyendo que nuestra única función es
legislar. No. Hay una colaboración de poderes donde la facultad legislativa se la podemos otorgar al Ejecutivo. Pero este constitucionalismo de Estado de Derecho establece que te puedo dar mis facultades, pero ejerzo control. Y control con responsabilidad, que te puedo sancionar por la responsabilidad, por haber incumplido en el acuerdo, en la confianza política que te he otorgado. Y básicamente se otorga confianza cuando el Parlamento ve que al otro lado, en la casa vecina, hay unas personas que van a respetar la seguridad jurídica, el bloque de constitucionalidad, y se le tiene credibilidad. Y termino, porque son 20 minutos nomás, y he querido ser muy breve y directo, enfatizando siempre las frases del maestro Giovanni Sartori. El Parlamento es indispensable no solo por lo que hace, sino por lo que hace hacer o impide hacer a los gobernantes. Por el solo hecho de existir el Parlamento, condiciona el poder. Solo el Parlamento puede frenar al Ejecutivo. Solo el Parlamento logra el check and balance. Solo el Parlamento tiene la potestad de control, tan satirizado en nuestro país, pero es la función moderna del Parlamento. Y la facultad que tiene el Parlamento de delegar su función incrementa su posibilidad de hacer control. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Chirinos. Ha sido una exposición muy didáctica, interesante y realmente sencilla de entender. Muchísimas gracias. Vamos a detener el compartido y listo. Antes de continuar con nuestra siguiente expositora, comentamos a ustedes, por favor, señores participantes que nos están viendo desde la sala de Zoom, así como los que nos ven desde nuestra página de Facebook, recordarles que el único medio por el cual pueden ingresar sus datos para marcar su asistencia es a través del link que se ha compartido en el chat de Zoom y en los comentarios en Facebook. Asimismo, los invitamos a que puedan ir ingresando a través del chat sus preguntas dirigidas a nuestros ponentes del día de hoy. A continuación, contamos con la ponencia de la doctora Milagros Campos Ramos. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Ciencia Política, con estudios de doctorado en la misma universidad. Ella es docente universitaria en diversas universidades a nivel nacional. Integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, así como el Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional e integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como de la Comisión Técnica encargada del Programa de Modernización del Congreso de la República. Ella es especialista parlamentaria en nuestra Casa Magna. Bienvenida, doctora Milagros Campos. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación al Martes Democrático. Agradezco también a la primera vicepresidenta por la invitación, a Jimmy, colegas. En realidad, para mí es un gusto poder compartir estos momentos con una institución que termina siendo, como ha señalado en la excelente exposición José Carlos, parte de nuestra constitución histórica, y aunque recién se incorpora efectivamente en la Constitución de 1979, veremos un poquito los antecedentes. Yo voy a tratar de resumir un poco los antecedentes, desarrollar algunos temas constitucionales comparados, para luego ver algunos temas más de índole político, porque al final de cuentas el derecho constitucional lo que hace es encauzar procesos políticos, y en el marco justamente de las relaciones entre el gobierno y el Congreso
es que se dan estas facultades legislativas. Entonces empezaré señalando, a ver si, ahora sí. Como señalaba José Carlos, el marco en el cual se desarrolla el pedido de facultades para legislar es justamente el principio de separación de poderes dentro de un esquema de un régimen político específico, un sistema de gobierno específico. Efectivamente, pues, estos se clasifican entre los presidencialismos, los regímenes parlamentarios y los semipresidencialismos. El nuestro es un presidencialismo parlamentarizado o un presidencialismo atenuado. Es importante que tengamos en cuenta este marco porque justamente las atribuciones y los mecanismos de control van a ser diferentes en cada uno de esos sistemas. Sin embargo, con el tiempo, lo que ha ocurrido es que muchos presidencialismos, como el caso peruano, se han parlamentarizado, trayendo instituciones que funcionan en los regímenes parlamentarios. El caso de la delegación de facultades es una de ellas, pero también la interpelación, la censura, y más bien dicen los españoles, por ejemplo, que los regímenes parlamentarios se vienen presidencializando de alguna manera. En cualquier caso, creo que estos conceptos son muy importantes para poder entender. El semipresidencialismo no es propiamente el que tiene un poco de cada lado, sino que tiene sus propias características. Y es en ese sentido donde vemos que el principio de separación de poderes establece ciertas atribuciones a cada uno de los órganos del Estado. En el caso del Congreso de la República, pues sabemos perfectamente que se trata de la función de representar, de la función de legislar, la función de ejercer control político y en mérito a ello también la selección, designación de algunas autoridades. Es en esa línea que me parece que es importante entender que la función de legislar ha sido asignada principalmente, como vamos a ver luego, al Congreso de la República. Tanto que en nuestra historia constitucional al Congreso se le denomina poder legislativo, ¿no es cierto? Y como ha dicho José Carlos, no es el único que legisla, evidentemente, pero tiene la titularidad de dar leyes. Y las leyes, como sabemos, dentro de la organización del sistema legislativo, de las normas jurídicas existentes, están por debajo de la Constitución. Es más, la facultad de reformar la Constitución se otorga justamente al Congreso como poder legislativo titular de las normas que tienen el segundo rango dentro de esta estructura piramidal. Entonces, en esa línea, diría que la delegación de facultades legislativas se da en el marco de las relaciones de control y colaboración. Fíjense que este es un punto interesante de mirar, porque en el diseño constitucional, como tienen ustedes en la pantalla, las facultades que se le ha dado al Ejecutivo no son solamente de gobernar, sino que también se le ha otorgado la posibilidad de presentar iniciativas legislativas. Por ejemplo, algunas de ellas podrían presentarse con carácter de urgencia. También la posibilidad, de lo que es materia de nuestra charla, la posibilidad de solicitar facultades para la delegación de normas con rango de ley, la posibilidad de legislar, pero también dicta decretos de urgencia y también participa con la posibilidad de observar las autógrafas. También puede ahora firmar tratados ejecutivos y también hemos visto recientemente estos decretos de urgencia en el interregno. De manera que cuando hablamos de poderes legislativos, normativos del Ejecutivo, el Perú los tiene todos. Sin embargo, cuando desde la ciencia política se hace un ranking de los poderes legislativos del presidente, el Perú no sale por encima. Y no sale por encima porque en realidad cuando observa autógrafas es fácil que se pueda revertir su observación.
En fin, eso será materia de otra conversación, pero lo que quiero destacar es que ese tema está en el marco de los poderes legislativos de los presidentes. Y efectivamente el diseño constitucional señala pues estas facultades que hemos mencionado, pero no dejemos de lado que, y esa es la parte que me parece muy importante subrayar, que de acuerdo a lo que es nuestro diseño constitucional, la facultad de legislar es atribuida principalmente al Poder Legislativo, al Congreso de la República. Esas facultades amplias que tiene el Ejecutivo para poder legislar están también en el marco de que pueda presentar una agenda. Así lo ha señalado también el Tribunal Constitucional, y eso me parece que es bien importante de mirar, porque justamente lo que el tribunal nos señala es que la facultad de legislar está a cargo del Congreso de la República, ¿no? Y que justamente todo el diseño constitucional así lo remarca. Si miramos un poco los antecedentes, como ha sido señalado, es la Constitución del 79 la que incorpora esta delegación de facultades, pero en el Perú ya se había venido debatiendo sobre este tema desde antes. De hecho, el plebiscito que convocó el presidente Benavides en 1939 aprobó una modificación a la Constitución de 1933, incorporando la delegación de facultades legislativas. Benavides consideraba que había un problema en el diseño de nuestra Constitución y que el Ejecutivo no tenía suficientes facultades, parte de las cuales incrementó con este plebiscito que se hizo fuera de la Constitución, y incorporó esta delegación de facultades durante el receso parlamentario y atendiendo a una ley de delegación. Como quiera que este plebiscito se hizo fuera del marco constitucional, lo que ocurrió es que al entrar el gobierno de Bustamante y Rivero lo derogó. Sin embargo, estuvo vigente durante el gobierno de Prado. Años más tarde, el presidente Belaúnde, en su primer gobierno, utiliza esta facultad, pero con la autorización del Congreso, fundamentalmente para dictar normas y equilibrar el presupuesto. Es un antecedente interesante porque es el inmediato a la incorporación de la norma constitucional de delegación en la Constitución del 79. Quiero destacar en esta parte que la incorporación que se hace en la Constitución del 79, sin embargo, está exenta de candados. Y aun cuando se utilizó, y se utilizó ampliamente, porque recordemos que los gobiernos de la década del 80 contaron con mayoría, de manera tal que no solamente se tramitaron los proyectos de ley y hubo un éxito del Ejecutivo en sus proyectos, sino que también se dieron 336 decretos legislativos en el caso del presidente Belaúnde y 127 decretos legislativos en el caso del gobierno de Alan García. Cuando viene el debate de la Constitución del 93, lo que ocurre es que justamente se incorporan una serie de candados que no estaban presentes. Perdón, cambié la diapositiva, mil disculpas. Entonces creo que esto es importante para tener en cuenta que el Congreso es el encargado no solamente de dar las facultades legislativas y de otorgarlas en ese sentido de manera voluntaria, no hay ninguna obligatoriedad para hacerlo, sino también que debe ejercer por mandato constitucional el control sobre esa delegación de facultades. Lo siguiente que creo que es importante tener en cuenta es que esta delegación de facultades legislativas se encontraba ya en Francia, en Alemania, en Italia, en España,
y con nombres diferentes como los decretos legislativos italianos o los decretos leyes españoles o las ordenanzas en Francia, son equivalentes a nuestros decretos legislativos, pero no son privativas de los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, sino que también en la región vamos a encontrar, como venía mostrando, en el caso de Chile, no voy a poder leer la norma, pero luego les paso la diapositiva, en el caso de Brasil y también en el caso de Colombia, no otros países necesariamente en la región, porque hay algunos otros que tienen un presidencialismo mucho más ajustado, pero el caso de Chile, antes de la Constitución, evidentemente, que se viene debatiendo, pues siendo uno de los países con un presidencialismo más rígido, tenía estas facultades, ¿no? Entonces, creo que es importante mirarlas nuevamente como una tendencia del mundo moderno. De hecho, eso es un poco lo que tienen allí de lo que dice Lowenstein, ¿no? Lowenstein señala que esta es una atribución en el mundo moderno que busca justamente que se puedan dar normas de manera más expeditiva y sobre las cuales debe ejercer control el Congreso. En esa línea, pues, la pregunta que haría en ese momento es ¿por qué se delegan facultades? ¿Por qué el Ejecutivo las solicita? Es más que obvio, evidentemente, pues resulta más fácil poder convencer sobre la delegación de facultades y dar una idea precisa, pero no consultar cada uno de los temas que viene en un proyecto de ley y en el cual durante todo el procedimiento tendría que estar el ministro atento, explicando cada una de las ventajas y desventajas. Entonces, para el Ejecutivo puede resultar mucho más atractivo solicitar facultades, aunque yo creería que parte de lo que tenemos que entender es que el principio democrático supone el debate dentro del Congreso y el proceso deliberativo enriquece la democracia en la que participa el Ejecutivo y donde participa el Congreso a través de las distintas posiciones que tienen los grupos parlamentarios. Entonces puede ser más engorroso para el Ejecutivo, pero al final termina enriqueciendo a la democracia el que los proyectos de ley sean presentados por el Ejecutivo y no necesariamente a través de decretos legislativos en donde el debate es general de manera previa y por supuesto, como ha señalado el doctor Chirinos, pues a través del control ex post. Pero quiero destacar este tema del principio democrático. En ese sentido, diría que la razón por la cual el Congreso puede ver por conveniente delegar tiene que ver también con la correlación de fuerzas, ¿no? De repente, pues hay una correlación de fuerzas favorable al Ejecutivo y prefiere delegar, pero también creo que a nivel comparado vamos a encontrar que se delega, y así lo señala la doctrina, cuando se quiere legislar sobre temas técnicos, ¿no? Por ejemplo, un código que tiene que tener, por ejemplo, un código penal, donde tendría que tener pues una armonía respecto del principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Y que no se esté dando, pues, no sé, una pena excesiva por extorsión y menor por homicidio, donde resulte económicamente más rentable al delincuente matar a la persona en lugar de la extorsión, porque hay una lógica detrás de la economía de la pena. Entonces, este tipo de consideraciones deben de tenerse y eventualmente delegar en ese sentido. Pero también porque se requiere una norma pronto, que todo el proceso legislativo podría demorar y no llegar de manera oportuna. Ocurrió en algún momento en relación, por ejemplo, a una señora a la que se le había acogido una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se había ordenado su liberación y era necesario regular antes de aplicar el fallo de la Corte Interamericana determinados ajustes en la legislación
nacional y con tal motivo, pues era oportuno delegar facultades. También cuando hay un tema de costo político, puede resultar que al Congreso pues no le interese regular un tema que va a tener un costo político y que prefiere trasladárselo al Ejecutivo. También a nivel comparado, sobre todo en España, se ve el caso de la delegación para los temas de revisión de legislación que pudiera estar como dispersa, ¿no? Y no es solamente pues un texto único ordenado, sino que en el proceso puede estarse tomando decisiones que no solamente ocurre cuando se obtiene un texto único ordenado, ¿no? Diría que si miramos un poco el proceso, lo que vamos a ver es que, de acuerdo al texto constitucional, la delegación de facultades surge como un proyecto del Ejecutivo que debe ser evaluado en el Consejo de Ministros, luego de lo cual, pues, aprobada la norma, se presenta el proyecto de ley donde tiene que venir con la materia claramente delimitada, acotada y el plazo por el cual se solicita, con los fundamentos en la exposición de motivos que permitan pues persuadir al Congreso de las razones por las cuales requieren las facultades. En ese sentido, creo que es bien importante el proyecto que llega de parte del Ejecutivo. Una vez que llega, ustedes conocen el trámite porque seguramente lo han visto en otros martes democráticos, pero esto es derivado a las comisiones. ¿A qué comisiones? Dependerá de la materia. Regularmente en los últimos años se ha estado derivando a la Comisión de Constitución y eventualmente si se trata de una materia adicional que tiene pues, no sé, competencia en términos ambientales o en términos vinculados a penales, podría estar también derivada a la Comisión de Justicia o buscar una sesión conjunta. Eso ya es decisión de lo que determine el Congreso. Luego de lo cual se va a escuchar seguramente al Ejecutivo que venga y que sostenga su fundamente, su posición, aquello que está en la exposición de motivos, pero con datos complementarios y además que responda a las preguntas que tengan la representación nacional sobre cuáles son las razones o para que se explique por qué motivo se pide delegación en tal o cual materia, cuáles son los hechos, los datos, la estadística, en fin, todo aquello que supone legislar con evidencia, legislar con ciencia, y no sea un acto de fe y de confianza solamente, sino que, como ustedes saben, para poder legislar, al menos siempre se tiene que tener la certeza que la legislación que se va a aprobar es mejor que la que existe, o es más conveniente, o es más oportuna. Todo eso tendrá que sostenerlo el Ejecutivo ante el Congreso, luego se aprueba el dictamen. Luego la aprobación por el Congreso se da con mayoría simple y luego se publica y promulga y publica, y el plazo que se hubiera otorgado va a comenzar a correr después de la publicación. Quiero recalcar este tema porque me parece que también es muy importante que tengamos en cuenta que no existe ninguna obligación del Congreso de delegar, y más bien el Congreso puede delimitar, acotar la materia, y también el Congreso puede acotar el plazo. Por supuesto, esto se da en el marco de las relaciones de control, pero también de colaboración, de manera que es justamente una agenda común. En cuanto a las materias indelegables, pues la Constitución ha precisado algunas de ellas y también el Tribunal Constitucional ha precisado, por ejemplo, otras como aquellas que se refieren al régimen de tratamiento tributario especial en determinadas zonas del país. Por supuesto, aquellas materias que son indelegables a la Comisión Permanente lo son también al Ejecutivo, como el caso
de reformas constitucionales, ley de presupuesto, de cuenta general, el tema de los tratados y el tema de las leyes orgánicas. Este es un tema muy importante y creo que en lo que atañe al Congreso quiero subrayarlo porque, así como mostré hace un momento la diapositiva respecto de la potestad del Congreso, es el Congreso que tiene la potestad de regular la forma como se debaten y se aprueban las leyes, de manera que esa es una materia vedada doblemente al Ejecutivo por el principio de competencia y también porque se trata de una ley orgánica. Creo que ese es un tema fundamental de tener en cuenta. Como sabemos, el reglamento del Congreso no solamente tiene carácter de ley orgánica, sino que también es parte del bloque de constitucionalidad en lo que se refiere a la producción normativa. Así lo ha precisado entonces el Tribunal Constitucional, ha precisado cuáles son las materias indelegables, ¿no? Como norma jurídica, el decreto legislativo tiene que cumplir con todos los parámetros normativos e incorporarse de manera pacífica en la legislación, de manera tal que tiene que respetar la Constitución y ser publicado dentro del plazo otorgado por el Congreso. Se agota la facultad de legislar después de la publicación de un decreto legislativo. En el Perú, no. Hay otros países en los cuales se señala que una vez que se emite la norma para la cual se delegó, pues ya no se puede presentar otra ni modificar dentro del plazo. No es el caso del Perú, pero tampoco el Congreso renuncia a legislar sobre esa materia. Claro, lógicamente acá tiene que haber un principio de razonabilidad. No se va a delegar las facultades para legislar sobre una materia y automáticamente pues legislar sobre la misma, pero pueden haber ángulos que son diferentes y el Congreso no va a renunciar a su potestad legislativa. De la misma manera, aun cuando existe un procedimiento de control al que me voy a referir luego, si es que me alcanza el tiempo, pues diría que también es posible que el Congreso resuelva derogar o modificar un decreto legislativo, aun cuando no haya pasado por el control. Si es que hay voluntad en el Pleno del Congreso, se puede hacer. Desde el punto de vista ya de la inserción dentro del sistema de normas, lo que diría es que se trata de una norma con rango de ley y a la cual está sometida dentro de los principios de ordenación que supone el hecho de que está vigente desde el día siguiente de su publicación, salvo que señale algo diferente, el hecho también de que estamos frente a una norma de carácter permanente, salvo que la norma diga algo diferente, y también el hecho de que una ley especial pues prima sobre la general, y si es que el decreto legislativo es especial, primará sobre la general, y también que la ley posterior, aunque sea el decreto legislativo, pues puede derogar la anterior, aunque lo que se espera es que tanto Ejecutivo y Legislativo hagan su estudio de antecedentes normativos de manera tal que todas las derogatorias sean de manera expresa y que no regulen con normas que señalen, pues, deróguese todas las normas que se oponen a la presente ley, o peor aún, deróguese, suspéndase o déjese sin efecto según corresponda las normas que se oponen a al presente decreto legislativo. No queremos ese tipo de normas, creo que eso es fundamental en técnica legislativa y pues el ocio en la búsqueda de antecedentes legislativos no está permitido para el Congreso, menos aún para el Ejecutivo en el momento que legisla. Bueno, respecto del control, diría que debemos de tener en cuenta que el control político es consustancial a la función parlamentaria y es justamente la garantía del sistema democrático. El control se ha venido construyendo desde Locke, Montesquieu,
desde Madison, y recientemente pues encontramos en la doctrina constitucional moderna de Lowenstein en adelante que se subraya este tema. No me voy a dedicar ampliamente a esto, pero sí diré 3 temas que me parece que son fundamentales. Lo primero es que tenemos que distinguir el control político del control jurídico, y el control político es el que se da en el Congreso de la República. Es un control esencialmente voluntario y que tiene, si bien parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional para el propio control jurídico, los alcances, el tiempo en el que tenga que darlo, es un tema que decide el Congreso. Diría también que debemos de considerar que ese control se va a llevar a cabo de acuerdo al reglamento del Congreso en la Comisión de Constitución, que tiene plazos para poder estudiar los decretos legislativos, la exposición de motivos a cada decreto legislativo que remita el Poder Ejecutivo, y emite un informe que es debatido en la comisión. Eso tiene que darse en el plazo de 10 días. Naturalmente la carga del Congreso hace que no siempre se cumpla, pero si es que el Congreso resuelve, perdón, si es que la Comisión de Constitución resuelve que se hubiera excedido en el plazo, en la materia, o considere que es inconveniente el decreto legislativo, pues prepara un dictamen que luego es llevado al Pleno. Allí hay un tema que creo que es muy importante y que lo hemos venido comentando con otros colegas dentro del Congreso, y es que cuando se aprueba una modificación o la derogatoria de un decreto legislativo, que es un acto de control, no debería de pasar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo evidentemente va a observar, es decir, el Ejecutivo va a considerar que lo que hizo estaba dentro de los parámetros, por eso lo hizo, por eso legisló en esos términos. Entonces creo que es bien importante que tengamos en cuenta que es necesario repensar el control sobre el control, es decir, si el Congreso está controlando y con ello modificando o derogando el decreto legislativo, no tiene sentido remitirlo al actor al que se controla para que haga control del control. Entonces ahí creo que hay un tema pendiente para poder verlo. Es verdad también que el Poder Ejecutivo ha dictado algunas normas, el Tribunal Constitucional ha dictado algunas normas señalando cuál debe ser el contenido del control político, y señala que debería haber un control de contenido, un control de apreciación y un control de evidencia. El primero referido a verificar la compatibilidad con las disposiciones de la ley autoritativa, el segundo vinculado a los parámetros que asume el Congreso en materia legislativa, y esa amplitud de control depende de la composición de cada Congreso. Es decir, no hay una medida tasada, porque es posible que el control que ejerza un Congreso determinado sobre una materia sea con un criterio diferente al que se elige en otro periodo legislativo. Y el tema que creo que es fundamental es el control de evidencia, porque es el control de constitucionalidad. No sé cómo voy de tiempo, si me cuentan, porque perdí el control acá. No se Hablando preocupe, de control. Continúe. Ok, gracias. Bien. A manera de ejemplo, diría que en el 2017, por ejemplo, se dieron 112 decretos legislativos, y un porcentaje muy alto fue materia y objeto de control. Casi el 40% fueron modificados o derogados por el Congreso de aquel entonces, cosa que no ocurrió posteriormente. También diría que a causa de la delegación de facultades que se dio durante la pandemia, también ocurrió que se dio un control bastante menos intenso, digamos, porque
nos encontrábamos en una situación compleja que trajo como consecuencia que en muy corto tiempo el Congreso delegue hasta en 2 ocasiones facultades legislativas, y estaban vinculadas fundamentalmente a la gestión de la pandemia, pero también a los problemas derivados de la crisis económica a consecuencia de la propia pandemia, ¿no? Entonces, allí diría que también es necesario que haya una conversación diálogo político con las distintas fuerzas para poder atender ya no el tema de las políticas públicas generales que pudiera estar aplicando el Ejecutivo y que estaban en su plan de gobierno de repente, sino temas de la emergencia o de problemas específicos, concretos, ¿no? Diría que, aunque ya se señaló materias en las cuales se ha delegado un aspecto, perdón, acá está el trámite que se realiza en la Comisión de Constitución, iba a señalar un tema que me parece que es muy interesante, y es el tema del contenido de los decretos legislativos y de la solicitud que hace el Ejecutivo, porque se ha debatido mucho sobre la materia tributaria, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en el caso de los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Además, un decreto de urgencia claramente tiene una vigencia temporal, por lo tanto, no corresponde incorporarlo a la legislación de manera que se pueda modificar el decreto de urgencia. No ocurre lo mismo con los decretos legislativos, que tienen una vocación de mayor permanencia y que se introducen de manera más pacífica dentro de todo el sistema legislativo. Diría aquí que la historia de los tributos frente a la representación política pues viene desde muy antiguo, desde la Carta Magna, pasando por la Constitución de Estados Unidos y la propia Revolución norteamericana, donde surge este principio de no taxation without representation, no hay tributos sin pasar por el Congreso. Sin embargo, lo que hemos visto en nuestra historia constitucional es que se ha delegado en muchas ocasiones la materia tributaria, no hay un impedimento, y el principio de legalidad establecido en la Constitución para legislar sobre materia tributaria incluye la posibilidad de que se haga a través de decretos legislativos. Así además lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Pero nuevamente este ya no sería un tema particularmente vinculado a los límites constitucionales y legales, sino al tema político, ¿no? Cuando un Congreso decide o no ir hacia una delegación en esta materia. La historia de la delegación de facultades desde el año 80 ha tenido diversas etapas, y diría que en un primer momento se incluyó la participación de comisiones del Congreso, inclusive que presida un senador, ¿no? Con lo cual estaba en cuestión si se trataba de una delegación de facultades al Ejecutivo o a una comisión del Congreso, tema que existe en otros parlamentos, pero que suponía un acercamiento mayor y una participación del Congreso en la elaboración o en la aprobación de los decretos legislativos. En una segunda etapa, pues hay mayor autonomía del Ejecutivo, y diría que en una tercera etapa, una de las características más importantes que podemos observar es que vamos a encontrarnos con algunos candados, acotar las materias, acotar el plazo, y no es extraño porque, como sabemos, desde 2001
ningún presidente ha gobernado con mayoría, de manera tal que en el ánimo de este control previo y no ex post, lo que ha ocurrido es que hemos estado frente a este tipo de controles. Ya terminando, quisiera mostrar los decretos legislativos de los últimos gobiernos en términos de número. Y creo que de manera ya más resumida, me atrevería a dar algunas pautas y estar atenta para las preguntas, más que pautas, resúmenes, conclusiones, y estar atenta a las preguntas que tengan ustedes a bien formular o comentarios sobre esta facultad. Lo primero que diría es que se trata de un diseño constitucional en el cual el Ejecutivo tiene una participación activa en la función legislativa, no solamente a través de la solicitud de facultades para legislar, sino a través de la posibilidad de presentar proyectos de ley prácticamente en todas las materias. Entonces, una de estas modalidades es la solicitud para legislar, y en ese caso el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros tiene que acotar una materia específica y señalar un plazo determinado. Este pedido debe ser presentado ante el Congreso, y el Congreso lo remite a las comisiones ordinarias encargadas del dictamen. No existe obligatoriedad jurídica para poder aprobar lo que se presenta. Lo que sí creo que sería complicado es otorgar facultades no solicitadas, ¿no? Creo que hay un impedimento constitucional allí. Lo que también diría es que es necesario que este pedido de facultades se dé en un clima de diálogo que, si bien no va a reemplazar el principio democrático y deliberativo, sí traiga consigo las explicaciones y los fundamentos que requiera la representación nacional. Tanto el dictamen que aprueba la comisión como el texto que apruebe el Congreso puede modificar el texto presentado por el Ejecutivo, y se puede acotar materia y plazo, porque es discrecional del Congreso otorgar o no otorgar la delegación. Esta es una evaluación más de tipo político. También creo que es necesario recordar que hay materias indelegables y que deben de ser respetados por todos, porque de lo contrario, en el control ante el Tribunal Constitucional, pues puede caer una norma que exceda la materia delegable. La ley autoritativa requiere solo de mayoría simple. Diría también que los decretos legislativos deben de ser aprobados antes por el Consejo de Ministros, refrendados por el presidente, y están vigentes después de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, salvo que dispongan otro tema. Y finalmente, que parte esencial de esta institución es la dación de cuenta al Congreso. Esta dación de cuenta se cumple con la presentación del decreto legislativo y la exposición de motivos, y tiene un trámite ante la Comisión de Constitución. Sin embargo, ello no es obstáculo para que pudiera presentarse un proyecto de ley para modificar o derogar un decreto legislativo que considere algún sector del Congreso que pudiera haber excedido la materia o el plazo. Sin perjuicio de ello, siempre se puede recurrir al Tribunal Constitucional quienes consideren que la norma no respeta la Constitución por el fondo o por la forma. Mucho más que decir, pero me quedo acá y estoy disponible para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Milagros Campos. Es un gusto y un honor, como siempre, tenerla en el programa Martes Democrático. Bien, a continuación vamos a dar inicio a nuestra ya esperada rueda de preguntas. Y la primera pregunta del día de hoy que tenemos es para el doctor
José Carlos Chirinos. La pregunta es, ¿la colaboración entre poderes está normada? Y si la respuesta es sí, ¿cuál es la norma? Doctor Chirinos. Definitivamente decir que hay un artículo donde se establece la colaboración de poderes no existe como tal. Es parte del constitucionalismo. Lo que sí existe es el establecer que dentro del principio democrático los órganos autónomos establecidos en la Constitución tienen necesariamente que coordinar. E incluso las facultades que establece la Constitución a el Poder Ejecutivo y al Poder Parlamentario es siempre de colaboración, de estar en constante coordinación entre ellos. Pero de ahí que pretendamos tener una ley expresa o un mandato constitucional expreso donde digan existe colaboración de poderes, como tal, no lo van a encontrar. Es parte de la interpretación sistemática de la Constitución. Perfecto, muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta igualmente para usted, doctor. ¿Cuáles son los elementos que deben existir para que se pueda dar la delegación de facultades? Bueno, ya Milagros también ha sido explícita al respecto, ¿no? En señalar de que la Constitución y el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, establece claramente cuáles son los requisitos para que el Parlamento pueda aceptar la petición. En primer lugar, tenemos que partir de que el Ejecutivo tiene que tener un acuerdo de Consejo de Ministros sobre qué temas va a pedir delegación y por qué tiempo. Debidamente fundamentado, viene el pedido correspondiente al Parlamento y el Parlamento derivará a las comisiones normalmente, como ya se ha señalado, de Constitución o una comisión especial, como en el último caso que hicieron, fue mandar como comisión, segunda comisión, a la Comisión de Economía, y ahí se verá si los temas solicitados se encuentran dentro de lo establecido por la Constitución, es decir, los temas que no son delegables a la comisión permanente. Milagros ha sido explícita en señalar cuáles son esos temas, y de acuerdo a ello, el pronunciamiento es un pronunciamiento político, porque como bien ha resaltado Milagros, no existe obligación de que el Parlamento le otorgue facultades. ¿Podría el Parlamento mayoritario del quinquenio de PPK haberle denegado facultades si era su potestad? Pero también ha habido casos en que el debate del Pleno se planteaba de que traigan los proyectos y que se debatan en el Pleno o se forme una comisión. Incluso en algún momento recuerdo que en una solicitud de debate se planteó de formar una comisión especial que viera rápidamente los temas que planteaba el Ejecutivo y pasaran al Pleno para su debate en el Pleno de los temas de pedidos por delegación. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un tema que también tenemos que señalar y ser claros. Muchas veces el Ejecutivo pide, y por eso el plazo que pide la potestad para poder legislar por 180 días, por 90 días, 60 días. ¿Por qué? Porque en ese plazo va a dedicarse a construir la norma. Tiene la idea de qué es lo que necesita, pero no la tiene construida totalmente la norma. Entonces, mientras más largo sea el plazo para ellos, ellos podrán seguir elaborando las normas al respecto. Y ahí viene el tema. Si es que el pedido de facultades es necesariamente por un tema que el Ejecutivo busca cumplir ciertos objetivos de sus políticas de gobierno, se supone que ya ha debido ir trabajando estos objetivos para hacerlo en el más breve plazo posible, ¿no? Es más, la concepción teórica de que el delegar facultades es por un tema de
plazos, de tiempos, que los parlamentos son muy laxos, mucho debate, muy largo para emitir la norma, y que debe hacerse en el Ejecutivo para que esto sea más célere, más rápido. Pero no sé qué tan rápido puede ser 180 días, o a veces más de 180 días incluso se llegaba a plantear. Muchas gracias, doctor. Aprovechando el punto que usted ha tocado, hay una pregunta muy directa que nos hacen, ¿no? Si en los aproximadamente 7 meses de gestión del presidente actual se está aplicando legislación delegada. Ellos solicitaron que se les otorgue facultades delegadas para temas económicos fundamentalmente. Y el Congreso le acotó el plazo y para determinados temas. Y salvo que me equivoque, milagros, no hemos visto que hayan sacado decretos legislativos en base a las atribuciones que les ha dado el Parlamento. Es más, en todos esos pedidos ya no está, ¿no? Ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque en realidad es el mismo gobierno y eso es parte de las características del presidencialismo, ¿no? O sea, cambia el gabinete, pero es el mismo gobierno. Así es. Sin embargo, pareciera pues que hay algún cambio respecto de las políticas por el hecho de que cada gabinete tiene que ir y sustentar políticas. En realidad es la política y el mismo plan de gobierno, primera cosa. Hubo a finales de año unos 5 decretos legislativos que se dieron, pero de allí no hemos visto más. El plazo es hasta el 27 de marzo, ¿no? Yo creería que, en fin, esa es una decisión del Congreso, pero creería que muchas veces ocurre que la publicación de las normas se da en la última semana de los decretos legislativos, ¿no? Y entonces, en verdad, por eso insistía tanto respecto del principio democrático y deliberativo, porque en muchos casos, pues es mejor de pronto traigan el proyecto y lo debatimos acá. Si no hay una urgencia, si no hay un tema técnico que lo fundamente, si no hay una razón, en realidad iría por esa línea, ¿no? Yo voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra para responder un par de temas con los que coincido y que leo en el chat, y es el hecho de que ojalá que las normas se cumplan. Evidentemente, ese es nuestro gran reto, porque estamos hablando de proyectos de ley, estamos hablando de decretos legislativos, estamos hablando de marco normativo, y en nuestro país probablemente las normas sobran. Lo que necesitamos es gestión y ejecución. Necesitamos justamente para el tema de seguridad ciudadana, que veo que hay unos 4 o 5 de ustedes que les preocupa mucho ese tema, lo primero que diría es que eso no ha sido materia de delegación de las facultades porque no ha sido solicitado. En segundo lugar, no creería que allí lo que se necesitan son normas. Lo que se necesita es gestión. Entonces, y ese es un tema que no corresponde al Congreso. Dentro de las atribuciones a las que me refería al inicio de la presentación, está el hecho de que si bien el Ejecutivo es a quien le toca dirigir la política, es dentro de esa facultad que tiene que tomar decisiones para lograr mejorar la calidad de vida de la gente a través de políticas públicas, que rara vez requieren de un marco normativo específico. En la mayoría de los casos requiere solo de voluntad política y acciones concretas con una estrategia determinada. Muchas gracias. Tenemos una pregunta que nos gustaría de repente que usted puede especificar, ¿no? Con el dinamismo que lo hace. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el Poder Ejecutivo, en vez de pedir solicitar la delegación de las facultades, por qué no solamente envía el proyecto al Congreso para que éste lo convierta en ley? Bueno, son alternativas diferentes, ¿no? O sea, creo que lo que hace la Constitución
es brindar herramientas diferentes, ¿no? Así como hay herramientas de control político diferentes que dependerá, pues, la decisión de los parlamentarios, por ejemplo, invitar a un ministro para que informe en una comisión o lo haga en el pleno del Congreso, o que sea interpelado, en fin, estas alternativas diferentes también se dan al momento de legislar. Y es justamente la decisión de las fuerzas políticas la que hará, como ocurrió, por ejemplo, al comienzo del gobierno de Toledo. El presidente Toledo y su presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, iban a solicitar facultades y la representación nacional en ese momento le dijeron, no, fíjate que lo que quisiéramos es debatir aquí tus proyectos. En otro momento puede ser, mira, voy a mandar un proyecto para tal o cual tema y que el Congreso le diga, mira, estamos al final de la legislatura, pide facultades y se hará de esta manera. Todo esto supone un diálogo político previo para el bien del país. Entonces, regreso un poco al tema de la separación de poderes que está en el artículo 43 de la Constitución. Pero la separación de poderes y las atribuciones de cada uno de los poderes se utilizan también en el marco de un rol de colaboración. Colaboración que depende también de la confianza que inspiren el Congreso al Ejecutivo, el Ejecutivo al Congreso. Todo esto para el bien de la ciudadanía, porque finalmente todo el gobierno en democracia está dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas. Los tan ansiados consensos, doctora. Así es. Si me permites ampliar ahí al respecto, justamente el tema de la concertación de voluntades entre el Ejecutivo y el Parlamento es lo que hace que muchas veces los ejecutivos no envíen los proyectos de ley, porque tiene facultad de iniciativa legislativa por mandato constitucional, sino que quiera ser el único que legisle a través de la legislación delegada, porque el proyecto de ley va a necesariamente tener un pronunciamiento de comisión que no siempre va a tener una norma con la misma redacción que planteó el Ejecutivo. Y las modificaciones que se hacen en el Parlamento, según la experiencia de estar en el otro lado, es muy temida por el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque muchas veces las modificaciones que hace el Parlamento terminan desnaturalizando la propuesta del Ejecutivo. Pero ante esta posición, nosotros cuando estábamos en el Ejecutivo decíamos lo siguiente, pero tenemos un doble mango de sartén, porque si el Ejecutivo manda la iniciativa, el Parlamento la modifica, no olvidemos que esa autógrafa de ley va a ir al presidente de la República para que éste la promulgue o la observe. Si finalmente considera el Ejecutivo que se ha desnaturalizado totalmente su iniciativa legislativa, tiene ahí la posibilidad de ejercer sus observaciones por mandato constitucional. Así que lo más recomendable para lograr todo esto, como lo enfatiza Milagros, y lo vengo señalando desde el comienzo, es el tema de concertación, de colaboración entre poderes y credibilidad política, ¿no? Si no se concerta, no se conversa, ahí viene el problema. Excelente, muchas gracias, doctor Chirinos. A continuación vamos a pasar ya a nuestra última pregunta del día. Sé que las preguntas son variadas, son muchas, pero el tiempo también es tirano, al igual que dentro del Congreso. La pregunta es la siguiente, bueno, el Congreso tiene el control ante el Poder Ejecutivo, eso ya lo tenemos claro. Pero la pregunta es, ¿quién controla al Congreso de la República y cómo lo hace? Para ambos expositores, por favor. Doctora Milagros. Bueno, el control es consustancial a la democracia. O sea, yo creo que es el primer punto que creo que es necesario que tengamos clarísimo, es que no existe democracia sin control político, ¿de acuerdo?
toda la estructura de la Constitución está desarrollada de manera tal de que existan estos checks and balances, que son frenos y contrapesos, de manera que pues tengamos lo que se llaman controles interorgánicos que van de un poder del Estado hacia el otro, y también controles intraorgánicos, ¿de acuerdo? En el caso del Congreso de la República, si se trata de la legislación, pues tenemos claramente que el Congreso es controlado cuando se remite una autógrafa al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la posibilidad de observarla y regresa al Congreso. Si el Congreso decide aprobarla por mayoría y la norma tiene algún problema de constitucionalidad, es el Tribunal Constitucional el que va a revisar. Si el Congreso toma una decisión administrativa que puede cuestionarse porque afecta derechos de los parlamentarios o de sus trabajadores, se puede recurrir a través de acciones de garantía al Poder Judicial, y en caso de que se denieguen, pues per saltum llegan al Tribunal Constitucional. Pero hay un detalle para completar una respuesta corta, porque evidentemente el tema de control en este caso puede ser mayor. Diría que es necesario que tengamos en cuenta que, a diferencia del Ejecutivo, donde hay una estructura fundamentalmente jerárquica y vertical que está liderada en la teoría por el presidente de la República, en el caso del Congreso no hay una estructura vertical, porque el Congreso es plural. Justamente lo que representa el Congreso de la República es el pluralismo democrático. No hay una persona que mande a otra, ni dentro de un grupo parlamentario. Y el presidente, o en este caso la presidenta del Congreso, no es jerárquicamente superior al resto de congresistas. Es lo que podríamos llamar primus inter pares, y es quien tiene la conducción administrativa, de manera tal que existe un control interno dentro de los propios grupos parlamentarios para poder formar la voluntad del Congreso. Espero que haya quedado claro ese tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, me ha recordado que el congresista no está sujeto a mandato imperativo y que el Congreso es un ente colegiado. Doctor José Carlos Chirinos. Sí, justamente quiero empezar por la parte final. No debemos olvidar que el Congreso está conformado por grupos parlamentarios, y los grupos parlamentarios ejercen un control entre ellos. Y lo estamos viendo claramente en estos momentos, ¿no? Desmedido o no, pero es un grupo parlamentario el que controla a otros grupos parlamentarios. Entonces, cuando se dice de que no hay quien controle el Parlamento, se desconoce la mecánica interna del Parlamento. ¿Por qué? Porque para llegar a acuerdos el Parlamento requiere de consensos. Y los consensos significa que tienen que ponerse de acuerdo varias agrupaciones parlamentarias. Y como bien señala Milagros, que ya lo habíamos señalado en el tema, cuando una autógrafa de ley va al Ejecutivo y el Ejecutivo observa, el tema está por un diseño constitucional. En el Perú, la insistencia para la aprobación de una autógrafa observada es solamente de la mitad más uno del número legal de congresistas. En Chile, por ejemplo, no sabemos cómo irá a ser en la nueva constitución, es de 2/3. Entonces, van variando, no es tan simple como en el caso peruano. Es por eso que tenemos la gran cantidad de normas que salen por insistencia, porque el diseño constitucional peruano es de la mitad más uno, nada más, la insistencia. Ese es un tema. Pero no debemos olvidar también que existen no solamente los clásicos poderes que estableció Montesquieu y Rousseau, ¿no? Sino que ahora, como bien lo ha señalado Milagros, existe el Tribunal Constitucional, que finalmente también va a hacer un control de las acciones del Parlamento, y que algunas son de cal y otras son de arena, de acuerdo a lo que señala el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional ha legitimado el último pronunciamiento del Parlamento sobre las cuestiones de confianza, y que de alguna o de otra manera ha dejado
sin piso para no volver a cometer pues, los abusos que se cometieron contra el Parlamento. Adicionalmente, simplemente para cerrar la idea, no olvidemos que, si bien es cierto, el parlamentario solo se debe a sus representantes, porque si bien es cierto, el mandato del parlamentario no lo obliga a obedecer, incluso a veces hasta los grupos parlamentarios si se salen de los grupos parlamentarios, pero tiene mecanismos como una acusación constitucional contra un parlamentario que se ha dado por actos indebidos de parlamentarios. La comisión de ética para los parlamentarios. Entonces, no podemos decir tampoco que si el Parlamento controla a los demás es el superpoder que controla y él no se controla. No es así. El diseño constitucional peruano permite, y el diseño reglamentario, porque la comisión de ética, por ejemplo, no está a nivel constitucional, está a nivel reglamentario, permite ejercer controles internos hacia el Parlamento. Muchísimas gracias, doctor José Carlos Chirinos. La noche nos ha alcanzado. Agradecemos a todos ustedes y damos pase al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Y aquí lo tenemos. Doctor Jimmy, bienvenido. Gracias, Vanessa. Bueno, hemos llegado al final de la jornada y hemos tenido una bastante enriquecedora jornada. Exposiciones de gran profundidad, de gran conocimiento, que sin duda han beneficiado a nuestros ciudadanos. Muchas preguntas, bastante didácticas las respuestas, y esa es la finalidad del Martes Democrático, ¿no? Tratar los temas de trascendencia nacional, tanto académicos como coyunturales, políticos, con la finalidad de generar mayor cultura política y fortalecer la democracia. Y respecto de la delegación de facultades, solamente para finalizar quisiera comentar a manera de reflexión, si se quiere, a partir de las nutridas exposiciones del día de hoy, es que, bueno, pues la delegación de facultades no solo tiene una dimensión jurídica que señala nuestra constitución política y el reglamento del Congreso y finalmente también que es precisado por las sentencias del Tribunal Constitucional, sino también tiene una dimensión política que tiene que ver mucho con la confianza que debe darse entre el Ejecutivo y el Congreso. Es fácil, pues, cuando existe correlación entre el grupo político que controla el Ejecutivo y cuando también controla el Congreso, ya sea que tengan mayoría per se, producto de la votación popular, o producto de una alianza, ¿no? El problema se da cuando lo tienen grupos políticos distintos, diferentes. Creo que hemos pasado, si se quiere, la prueba con los dos últimos gobiernos. Esta es una institución que está funcionando independientemente de la legitimidad jurídica del contenido de los decretos legislativos. Se ve que prima mucho la negociación política entre las plataformas ideológicas de los partidos políticos o de las agrupaciones políticas, la urgencia de los temas, la pertinencia y la necesidad de los temas a atenderse. Entonces, pues, a nuestros ciudadanos les hemos querido hacer llegar no solamente una perspectiva jurídica, sino también una perspectiva desde la ciencia política y también desde la perspectiva práctica, ¿no? Desde la hermenéutica parlamentaria. Y bueno, creo que con creces hemos podido escuchar de las exposiciones de nuestros invitados el día de hoy. Por ello, a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, a nombre del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Jorge González Orey, y el mío propio, les quiero dar de verdad las gracias a nuestros profesionales. Y con orgullo debo decir, pues, son de casa. Son los profesionales que tenemos en el Congreso de la República y que dan el soporte técnico y político
a nuestros representantes, ¿no? Al doctor José Carlos Chirinos Martínez, secretario técnico del Departamento de Comisiones del Congreso de la República, y a la doctora Milagros Campos Ramos, abogada, constitucionalista, especialista parlamentaria, intelectual, académica, etc. Muchísimas gracias y a ustedes, ciudadanos, por acompañarnos en la plataforma de Zoom, en Facebook, que todos los martes nos vienen acompañando, ¿no? Muchísimas gracias, los invitamos a continuar con la próxima actividad en el Martes Democrático. La videoconferencia del día de hoy ha terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga. Estamos un martes muy bonito, 15 de febrero. Gracias a todos ustedes por su participación. Por favor, no olviden registrar su asistencia en el link que ha sido compartido en el chat de Zoom.